Vamos a empezar este video definiendo la transferencia reversible de calor. Para eso vamos a ubicar nuestro sistema en un termostato que inicialmente está a una temperatura T y luego aumentamos la temperatura de ese termostato un diferencial T. Un diferencial es un valor muy chiquito. Y vamos haciendo etapas variando un infinitésimo esa temperatura. Por lo que el sistema va a recorrer un proceso que llamamos reversible. O sea, el sistema siempre está a un infinitésimo próximo al equilibrio. O sea, cualquier cambio que hagamos en nuestro sistema de forma infinitesimal, podemos invertir ese proceso devolviendo el sistema y el ambiente al estado inicial. O sea, un proceso reversible es un proceso ideal. Todos los procesos espontáneos que ocurren en la naturaleza son procesos irreversibles. Pero definirse un proceso reversible va a tener mucha utilidad en las próximas definiciones que hagamos en este tema. Otro concepto importante que vamos a definir es la capacidad calorífica, que lo asociamos a la inercia térmica. O sea, la inercia es la capacidad que tiene un cuerpo de permanecer en reposo siempre que no exista una fuerza aplicada sobre ese cuerpo. El término entonces inercia térmica está asociado a la capacidad que va a tener un cuerpo de absorber energía para no provocar un cambio de temperatura. Entonces la capacidad calorífica se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura del sistema. ¿De qué depende la capacidad calorífica? Va a depender de la cantidad de materia que tenga, o sea, la capacidad calorífica es una propiedad extensiva, y de la composición de mi sistema. Por ejemplo, si yo tengo un litro de agua o tengo una piscina llena con agua y aplico la misma cantidad de calor, donde tengo el litro de agua, la temperatura va a aumentar más, porque tengo menos masa y tengo menos capacidad de absorber energía. Lo mismo pasa con la composición. Si tengo, por ejemplo, un litro de agua y tengo un litro de una mezcla de agua con glicerina, la capacidad calorífica es distinta porque la composición es distinta y por lo tanto, en este caso el agua va a tener una mayor capacidad calorífica, una mayor capacidad de absorber energía y por lo tanto voy a absorber un delta T menor. Lo otro importante respecto a la capacidad calorífica es que no es una propiedad aditiva. O sea, en el caso, por ejemplo, del agua con la glicerina, yo no puedo decir que la capacidad de ese sistema va a ser la capacidad debido al agua más la capacidad debido a la glicerina, porque los enlaces que se forman cuando yo mezclo agua con glicerina es distinto de los enlaces que existen en el agua pura y en la glicerina pura. Así que, resumiendo, la capacidad calorífica está asociada a la cantidad de materia que tengo en mi sistema y a su composición. Ahora vamos a pasar a definir el trabajo, otra magnitud termodinámica importante, que también es una energía que fluye a través de una frontera, como habíamos definido el calor, pero en este caso se asocia a un cambio de altura de una pesa en los alrededores. El trabajo, si recuerdan de algún curso anterior que hayan tenido de física, para levantar una pesa era igual al peso por la altura. Por lo tanto va a ser masa por la gravedad por h, que es el cambio de altura en esa pesa. Por convención, si la pesa se levanta, el trabajo va a ser negativo, y si la pesa baja, el trabajo va a ser positivo. Esta convención puede ser distinta si ustedes toman algún libro de la bibliografía un poco antiguo, por ejemplo el Castellán, que está recomendado como uno de los libros para este curso, tiene la convención al revés. Así que ahí hay que tener cuidado de cómo se define esta convención del trabajo. Las unidades son las mismas unidades que habíamos visto para el calor, son unidades de energía, puede ser joule, puede ser caloría, puede ser litro de atmósfera.
Vamos a definir entonces un sistema que es un gas que está contenido en un recipiente provisto de un émbolo sin masa ni rozamiento, ¿saben? Lo que llamamos generalmente un émbolo ideal o un pistón ideal. Y el ambiente, en este caso, es una pesa que está sobre el émbolo. En el resto del recipiente hay vacío. El pistón inicialmente está sujeto mediante un tope y se eleva ese pistón a una cierta altura h y volvemos a sujetar el pistón. Pasamos entonces de un estado 1, en donde el gas está a una cierta presión 1 y un volumen 1, a un estado 2, en donde la presión del gas varió y el volumen también. Volviendo a la definición de trabajo, como veíamos en la diapositiva donde definíamos esta magnitud, es fuerza por la altura, y en este caso la fuerza va a ser el peso de esa masa que está ubicada sobre el pistón, y lo que voy a hacer es utilizar esta herramienta matemática que es multiplicar y dividir por la misma magnitud. En este caso la igualdad se sigue manteniendo, y voy a asociar de esta forma: mg sobre a multiplicado por a por h. Esto es una fuerza perpendicular sobre el área del pistón, va a ser la presión que ejerce esa masa sobre el pistón, y A por H es el área del pistón por la altura, es el cambio de volumen del gas que me definí como sistema. Entonces, por expansión, teníamos que la pesa subía, o sea, hay un cambio de volumen, y un cambio de volumen positivo, ¿no? Porque el volumen aumenta, y por convención decíamos que si la pesa sube, el trabajo es negativo. En la compresión, la pesa baja, el volumen del gas disminuye, por convención tenemos un trabajo positivo, por lo que la definición de trabajo para un proceso contra una presión opuesta constante, como es en este caso, porque la masa que está ubicada sobre el pistón no cambia, por lo tanto es constante, la presión que ejerce es constante, va a ser igual a menos la presión opuesta por la variación de volumen. Que esto surge, si recuerdan de algún curso de física, que el trabajo es la fuerza por distancia por el coseno del ángulo entre la fuerza y hacia dónde se iba a mover ese cuerpo. Entonces, en este caso, cuando la pesa sube, la fuerza va hacia abajo, el desplazamiento va hacia arriba, o sea, tenemos coseno de 180 que es menos 1, por eso aparece este signo de menos acá. O sea, sin tener en cuenta esta convención, lo veíamos de esa forma, o sea, definiendo ese coseno del ángulo. Cuando la pesa baja, tenemos el peso va hacia abajo, el desplazamiento también va a ser coseno de 0, que me da 1. Vamos a definir entonces el trabajo de expansión a temperatura constante, utilizando el mismo sistema que teníamos anteriormente, donde inicialmente el gas confinado en un recipiente con un pistón, está ese pistón sujeto mediante un tope, está inicialmente a P sub 1, B sub 1, con una masa M, lo liberamos, ese pistón sube en altura H, volvemos a trancar ese pistón y el gas cambia de estado porque hay cambio en alguna de las propiedades, en este caso la presión y el volumen. Ese pistón no tiene ni masa ni rozamiento para evitar cualquier pérdida de energía, ¿sí?, que pueda ocurrir por fricción de ese pistón contra las paredes. O sea, son lo que llamamos pistones ideales. El área del pistón es A, la presión externa o presión opuesta, ¿vale?, le llamamos de esa forma, y vamos a hacer el trabajo en una sola etapa. Habíamos llegado que el trabajo es menos la presión opuesta por el cambio de volumen, en este caso B2 menos B1, la presión opuesta es constante y según la convención para una expansión el trabajo es negativo. Acá tenemos un diagrama presión-volumen que lo vamos a ver bastante seguido en el curso. Tenemos la presión inicial y el volumen inicial, o sea, partimos de este punto, ¿sí? Y cuál pueden ser las diferentes
valores, de los diferentes valores que puede tomar la presión opuesta. En este caso podría ser 0, en el caso de que la masa no existiera, y en ese caso hablamos de una expansión contra vacío, el trabajo vale 0, o puede tomar como caso límite la presión final del gas. Cualquier valor intermedio yo puedo sujetar el pistón con un tope y llegar hasta la presión que yo quiera. El máximo trabajo va a ocurrir cuando se alcance el equilibrio mecánico, o sea, cuando la presión que ejerce esa masa sea la equivalente a la presión final del gas. Y es como si la masa no existiera. Entonces acá el trabajo máximo va a ser entonces si el punto está ubicado en este valor de P sub 2, B sub 2. El trabajo, si vemos cómo se calcula, es menos la presión opuesta por la variación de volumen. Si la presión opuesta es igual a la presión final del gas, el área va a corresponder al valor del trabajo. O sea, el área de este rectángulo va a ser el valor del trabajo. El valor absoluto, porque sabemos que en este caso el trabajo es negativo. Así que el trabajo máximo va a ser el área de este rectángulo, porque va a ser P sub 2, que sería la presión opuesta, por la diferencia de volúmenes B2 menos B1. Así que el trabajo podría variar entre 0, si no existe la masa, y el trabajo máximo, cuando se alcanza el equilibrio mecánico, va a ser P sub 2, B sub 2 menos B1. Esto quiere decir que el trabajo, al igual que el calor, es una función de la trayectoria, o sea, va a depender del camino. Dependiendo la masa que yo coloque sobre el pistón, va a tener un valor de trabajo diferente, por más que el cambio de estado sea el mismo. ¿Qué pasa ahora? Si trabajamos con el mismo cambio de estado, o sea, vamos a pasar de P sub 1, B sub 1 a P sub 2, B sub 2, pero ahora lo hacemos en dos etapas. O sea, colocamos primero una masa que le llamamos M1, inicialmente que está el pistón sujeto mediante un tope, llevamos hasta otro tope intermedio, ahí cambiamos la masa, colocamos otra masa M2 y llegamos a las condiciones finales. El cambio de estado va a ser el mismo, porque estoy pasando de P sub 1, B sub 1 a P sub 2, B sub 2. Pero ahora en vez de hacerlo en una etapa, lo voy a hacer en dos etapas. Obviamente, como aclaramos, el trabajo funciona de la trayectoria, o sea que el valor del trabajo va a ser distinto, porque ahora lo estoy llevando a cabo en dos etapas en lugar de una. Entonces vamos a partir del mismo valor P sub 1, B sub 1, vamos a efectuar el primer paso, que sería llevarlo hasta una presión intermedia que llamamos P', por lo que esa presión opuesta que ejerce la masa 1 puede estar entre 0, si no existiera esa masa, y el valor correspondiente al equilibrio mecánico de la primera etapa, que sería P'. La etapa 2, cambiamos la masa, colocamos la masa M2, podría estar entre 0, si no existiera esa masa, y el valor final del gas, que es P sub 2. El trabajo va a ser la suma de las dos etapas, o sea, el trabajo de la etapa 1 más el trabajo de la etapa 2. Por lo que el trabajo va a ser menos la presión opuesta ejercida por la masa 1, por el cambio de volumen de esa etapa, que va a ser B' menos B1, sumado a la etapa 2, que va a ser menos la presión opuesta 2, que es la que ejerce la masa 2, por B2 menos B'. Como vemos en la gráfica, si tomábamos una etapa, correspondía a este rectángulo. En este caso, al tomar dos etapas, vemos que el área que está coloreada es mayor, esta suma de estos dos rectángulos es mayor que el rectángulo que tenía para una etapa. Tenemos entonces que para el mismo cambio de estado del gas, si realizamos el trabajo en dos etapas, el valor va a ser mayor en valor absoluto, ¿no? Porque el trabajo de expansión es negativo por convención, pero vemos que el área de estos dos rectángulos es mayor que esta área de este único rectángulo. ¿Qué pasa ahora si sigo aumentando la cantidad de etapas? En donde lo que voy variando, yo iba variando las masas, esas masas las voy variando en un infinitésimo de masa, por lo que la presión que ejerce la siguiente masa va a ser un infinitésimo
menor que el anterior. Lo que describe entonces es que la cantidad de rectángulos que tengo me van a describir el área debajo de esa curva, desde el mismo estado inicial, P sub 1, B sub 1, al estado final, P sub 2, B sub 2. Por lo tanto, el trabajo va a ser la sumatoria, este es el símbolo para la sumatoria, de toda el área de cada uno de los rectangulitos. Si lo realizo en muchas etapas, en donde la presión opuesta va a ser la presión de mi sistema menos un diferencial presión, o sea, yo voy disminuyendo la masa y por lo tanto va a disminuir la presión que ejerce en un infinitésimo, lo que recorro entonces es esta curva que llamamos isoterma, iso de igual, terma de temperatura, y por lo tanto el trabajo va a ser el área bajo la curva. Como les comentaba en el primer video, muchas de estas definiciones involucran integrales, o sea, la integral en este caso es el área que describe esta curva. El área debajo de la curva va a ser la integral. Esto es igual entonces a la presión opuesta por la variación de volumen evaluado entre el volumen inicial y el volumen final. Como en todo momento la presión opuesta y la presión del gas difieren en un infinitésimo, yo puedo aproximar esto a que el trabajo es menos la integral entre el volumen 1 y el volumen 2 de la presión del gas diferencial volumen. Este es el máximo trabajo que yo puedo efectuar a temperatura constante, cuando voy variando infinitesimalmente la presión opuesta. Entonces llegamos a que el máximo trabajo de expansión ocurre cuando la presión opuesta y la presión del gas difieren en un infinitésimo. Recordando la definición de proceso reversible, era exactamente eso, era cuando estoy a un infinitésimo próximo al equilibrio. Este proceso se denomina proceso isotérmico y entonces el trabajo va a ser el área debajo de la curva entre el estado inicial P sub 1, B sub 1 y el estado final P sub 2, B sub 2. Lo habíamos definido de esta forma. Como la presión opuesta es prácticamente la presión del gas, puedo dejarlo expresado de esta forma como menos la integral de B1, B2 de la presión del gas diferencial volumen. Y es el máximo trabajo que yo puedo realizar para ese cambio de estado. Cuando definamos proceso reversible decíamos que los procesos que ocurren espontáneamente en la naturaleza son todos irreversibles. O sea, todos los procesos que ocurren son irreversibles. Pero es importante definir este proceso reversible porque es el máximo trabajo. Entonces, si en las condiciones para realizar ese cambio de estado, ese trabajo no me alcanza, por ejemplo, para elevar una cierta masa, puede ser un ejemplo, yo puedo utilizar un gas para empujar una masa a una cierta altura, si el valor del trabajo reversible, que va a ser el más fácil de calcular, es insuficiente para levantar esa masa, cuando yo lo haga en forma irreversible, con todas las limitaciones que eso va a tener, ese pistón va a tener una cierta fricción, o sea, parte de esa energía se va a perder, va a ser menor ese trabajo. Entonces voy a tener que, por ejemplo, cambiar el estado final del gas para que ese trabajo sí me alcance para el cierto proceso que yo me había diseñado. Es una herramienta muy útil en la termodinámica, por más que los procesos reversibles no son procesos reales, poder entender cuál es su aplicación. Resumiendo, para el trabajo de expansión, al igual que el calor, el trabajo es una propiedad extensiva y es función de la trayectoria. O sea que para calcularlo, además del estado inicial y el estado final de mi sistema, tengo que saber cómo fue esa trayectoria, cómo fueron los diferentes estados intermedios desde el estado inicial y el final para poder calcular el trabajo. La expresión general de trabajo, válida para cualquier estado de agregación, es menos
la integral de B1 a B2 de la presión opuesta diferencial volumen. En el caso de tratarse de un proceso reversible, la presión opuesta va a ser igual a la presión de mi sistema y por lo tanto me va a quedar directamente el valor de esa presión del sistema. Y un caso particular, si yo tengo un gas ideal, como vamos a ver únicamente en el curso, solo vamos a trabajar con gases ideales, un proceso que sea reversible y que sea monotermo, recordando que monotermo era que la temperatura externa era constante. Si la temperatura externa es constante y a su vez es reversible, en todo momento la temperatura externa y la interna van a ser iguales y se denomina entonces proceso isotérmico. Para calcular el trabajo de un proceso isotérmico se calcula como menos nr por t por el logaritmo neperiano del cociente de los volúmenes, o sea, el volumen final sobre el volumen inicial. Cuando ustedes vayan a resolver los ejercicios, no le vamos a pedir demostraciones con integrales. Lo único que les vamos a pedir, aparte que los parciales son con material, lo que ustedes tienen que tener claro es cuándo aplicar cada una de las ecuaciones. O sea, si es un proceso a presión opuesta constante, el trabajo va a ser menos la presión opuesta por la variación de volumen. Si el proceso es isotérmico, o sea, reversible y monotermo y de un gas ideal, el trabajo se calcula como menos nRT logaritmo del cociente de los volúmenes. Si ustedes aplican esta ecuación a un proceso donde la temperatura no es constante, ahí sí que está mal. Mal aplicada esa ecuación. ¿Cómo se demuestra esta ecuación? Bueno, partimos de la expresión general de trabajo. Si es un proceso reversible, en todo momento podemos decir que la presión opuesta es igual a la presión del gas y por lo tanto me quedaría esta otra expresión. Si aplicamos la ecuación del gas ideal, la presión del gas es entonces nRT sobre el volumen. Sustituyo en la ecuación donde dice presión del gas, voy a poner entonces nRT sobre B, diferencial volumen. Quiere decir que acá tengo que integrar respecto al volumen. Este es un proceso isotérmico, quiere decir que la temperatura es constante, R es una constante, el número de moles también, pueden salir hacia afuera de la integral y me quedaría nRT fuera de la integral, 1 sobre B, diferencial volumen. Y la integral es la opuesta de la derivada, o sea, ¿qué función derivada me da 1 sobre B? En este caso es el logaritmo neperiano. Así que ese logaritmo evaluado entre el volumen final y volumen inicial, llego a la ecuación del trabajo para un proceso isotérmico. A nosotros en los ejercicios no le vamos a pedir que hagan toda esta demostración, sino que directamente si ustedes leen que se trata de un proceso isotérmico y se les pide calcular el trabajo, ustedes utilizan esta ecuación. De la misma forma podemos ahora calcular el trabajo para una compresión. Entonces vamos a definir un estado inicial P sub 1, B sub 1, un pistón inicialmente sujeto mediante un tope, liberamos y llegamos a un estado final P sub 3, B sub 3. Vamos entonces a hacerlo primero en una sola etapa, con el mismo sistema, o sea, trabajando con un pistón sin peso ni rozamiento de área sección A. Recordando entonces el trabajo contra una presión opuesta constante se calculaba de esta forma, va a ser positivo, en este caso estamos trabajando con una compresión, y en la gráfica nos queda entonces desde el estado inicial al estado final, el área de este rectángulo va a ser igual al trabajo. Si ahora lo hacemos en dos etapas, definiendo un estado intermedio que le llamamos prima, nos va a quedar entonces el área de estos dos rectángulos, y a medida que aumentemos la cantidad de etapas, esa área va a ir disminuyendo hasta llegar al área debajo de la curva. Entonces, si ahora lo que voy haciendo es aumentando la cantidad de etapas, voy a llegar a que el mínimo trabajo de compresión a temperatura constante es el proceso reversible. Entonces, gráficamente, el trabajo de compresión mínimo va a ser el correspondiente al proceso reversible. El trabajo entonces de compresión
reversible monotermo, o sea, temperatura externa constante. Reversible monotermo es lo mismo que decir isotérmico. Es el mínimo, entonces, para ese cambio de estado. Si ahora recorro un ciclo, o sea, voy del mismo estado inicial, pero llego a un estado final y después vuelvo a ese estado inicial, mediante dos etapas que son monotermas, el trabajo de ese ciclo, o sea, si no es reversible ninguna de las dos etapas, el trabajo del ciclo es positivo, porque recordando el área de los rectángulos en cada una de las gráficas, el rectángulo de la compresión era mayor que el de la expansión, entonces cuando lo sumo me da que el trabajo del ciclo es positivo. En el único caso que voy a tener un trabajo del ciclo es cero, es si ambas etapas son reversibles, porque recordando que la expansión era el máximo trabajo de expansión era el reversible, y en el caso de la compresión el mínimo trabajo de compresión también era el reversible, y en ambos casos era el área debajo de la curva, cuando lo sumo me da cero. O sea, el único caso que el trabajo de ese ciclo, de esas dos etapas, me dé cero es si ambas son reversibles. Bueno, ya vimos cómo calcular el trabajo para un gas ideal. ¿Qué pasa ahora si estoy frente a una fase condensada, o sea, un sólido o un líquido? En este caso voy a tener que definir dos coeficientes. El primero es el valor alfa, que se llama coeficiente de dilatación térmica, que tiene involucrado el cambio de volumen de esa fase condensada por un cambio de temperatura. Y la otra magnitud es kappa, que es el cambio de volumen asociado a un cambio de presión. Por lo que el trabajo, entonces, para la expresión general era esta que habíamos llegado, esa variación de volumen en una fase condensada se puede ver o a un cambio de temperatura, o sea, esta expresión sale despejada de esta otra, o debido a un cambio de presión que sale de esta otra igualdad. En el caso de que sea un proceso reversible, esa presión opuesta va a ser la presión de mi fase condensada y por lo tanto me va a quedar expresado de esta forma, que lo puedo entonces separar en dos términos. Generalmente en los ejercicios o varía la temperatura a presión constante o varía la presión a temperatura constante, entonces uno de los dos se les va a cancelar. Por ejemplo, si la temperatura es constante, este término se les va a ir y me voy a quedar únicamente con este. Si la presión es constante, ahí kappa no juega y se cancela y me queda en función únicamente del término que depende de la dilatación térmica. Así que como expresiones generales teníamos para cualquier estado de agregación el trabajo entonces es menos la integral del volumen inicial, volumen final, de la presión opuesta de mi sistema, diferencial volumen, y en el caso de que ese proceso sea reversible, la presión opuesta va a ser la presión de mi sistema, sea un gas, un líquido o un sólido. Otros trabajos que no sean los trabajos debido a la expansión o compresión le llamamos W' e involucran trabajo eléctrico, por ejemplo de corriente, de pilas, que lo vamos a ver en la segunda parte del curso, trabajo debido a la tensión superficial, que ya lo vieron en la unidad 2, trabajo en el caso de un campo magnético, que esto no lo vamos a ver en el curso. Cualquier trabajo que no sea de expansión-compresión le vamos a llamar W'. Llegando entonces a poder definir, luego de haber visto las definiciones de calor y de trabajo, el primer principio de la termodinámica, que lo que plantea es que la energía no se crea ni se destruye, solo hay procesos de transformación de energía. Si trabajamos en un sistema cerrado, sin cambios de energía cinética ni energía potencial, o sea, la variación de energía total de un sistema involucra la energía cinética, o sea, si el cuerpo de mi sistema se está moviendo, la energía potencial y la energía interna. La energía interna es la energía propia de las moléculas, la energía vibracional, rotacional, traslacional. En el caso de trabajar en un sistema en reposo, o decir lo que es lo mismo, sin cambios de energía cinética ni energía potencial, la variación de energía total es esa variación de energía interna que llamamos delta U.
esa variación de energía interna de un sistema va a ser igual a la suma de la energía transferida a través de la frontera del sistema por medio del calor, más la transferida por medio del trabajo. Lo interesante de esta energía interna es que, aunque el calor y el trabajo por separado dependan de la trayectoria, o sea, yo para calcular calor y trabajo, aparte del estado inicial y el estado final, necesito saber cuál es la trayectoria, la suma de ambos, o sea, la variación de energía interna, es independiente de la trayectoria. O sea, solo necesito para obtener el valor de la energía interna el estado inicial y el estado final. Es lo que llamamos una función de estado. Y, además de todo, tiene que ser, al igual que el calor y el trabajo, una propiedad extensiva, o sea, depende de la cantidad de materia. Recordando cómo nos queda la convención de signos, en el caso del sistema, si el sistema absorbe calor, calor signo positivo, si libera calor, el signo es negativo. Si el sistema efectúa trabajo sobre el ambiente, ese trabajo es negativo. Y si recibe trabajo del ambiente, el trabajo es positivo. La expresión general de trabajo y la definición que vimos recién para la energía interna. Esto hay que recordarlo porque, como les comentaba en una diapositiva anterior, en algunos libros, sobre todo los más viejos, puede ser que este primer principio, teniendo en cuenta la convención inversa que utilizan para el trabajo, lo vean como Q menos W. Eso no quita que ustedes, si estudian de un libro donde está esa convención, puedan utilizarla para resolver los ejercicios, pero en ese caso ustedes, por ejemplo, en un parcial, tienen que aclarar que utilizaron esa convención porque los parciales los vamos a corregir de acuerdo a la convención que utilizamos en el curso. O sea, si ustedes no aclaran, queda definida esta convención de signos para el primer principio. Vamos a analizar algunos casos particulares, luego de haber definido el primer principio. ¿Qué pasa si estamos trabajando en un sistema a volumen constante, o sea, un recipiente rígido? En ese caso, el trabajo va a ser cero. También definimos que cualquier otro trabajo que no sea de expansión-compresión también va a ser cero. En el caso entonces de que el volumen es constante, el trabajo de expansión-compresión es cero y por lo tanto la variación de energía interna va a ser igual al calor, que en este caso se aclara que es un calor expresado a volumen constante, por lo tanto queda Q sub B, queda la B como subíndice, indicando que es un proceso a volumen constante. Otro caso particular es si estoy estudiando una transformación cíclica. En un ciclo el estado inicial es igual al estado final, por lo tanto la variación de energía interna, como es una función de estado, me va a dar cero. Y en ese caso el calor y el trabajo van a tener signos opuestos.